Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Le están esperando. Y estamos ya con nuestro panel de este día lunes. Está con nosotros ya Natalia Castillo, diputada de la Revolución Democrática, y Jaime Belolio, que hace mucho tiempo que no venía por estos lados, diputado de la UDI. Buenos días. Buenos días también. Todavía diputado de la UDI. Ahí estamos todavía. Ahí estamos. Todavía diputado y todavía de la UDI. Así es, exactamente. Oye, bueno, todos son todavía diputados. Sí. En eso convengamos que... No, está todo súper líquido. Cualquier cosa puede pasar. ¿Tanto así? ¿En términos políticos? Ay. Me refiero en términos de representación, no, pues tú tienes mandato hasta que se te acaba el mandato, digamos. Sí, pero yo creo que todo puede pasar. Yo creo que el mapa político se va a reconfigurar completo a partir del plebiscito de abril. Y la próxima elección es una lotería. Yo creo que es seguir pensando que la lógica del que tiene mantiene ya hoy día es un poco... creo que arrojado. ¿Cómo deben haber añorantes del sistema binominal? Te van a decir, de todos los lados. No era tan malo. Pero, o sea, se mantenían te lo dicen, se de todos los lados. El statu quo. Y se repartía el poder al final. Oye, a propósito de eso, he estado viendo que han salido una serie de proposiciones o ideas de cómo se podría dar y qué tanto se avanza en el tema de la paridad de género, pueblos originarios y la situación de los independientes. ¿Se ve algún cambio de una semana a otra o no? A ver, yo creo que sí. Entre otras cosas porque la norma que se aprobó en la Cámara de Diputados, después cuando se pusieron a ver exactamente cuáles eran los efectos, tiene muchos efectos indeseados. Yo creo que la convención que gane, digamos, la mixta o la no mixta, tiene que tener ciertas características distintas que el Congreso regular, llamémoslo así, porque está haciendo una constitución que esperamos que dure por los próximos 40, 50 años. Por eso yo soy partidario que hayan escaños reservados para pueblos originarios y me parece bien la fórmula que ocuparon en Nueva Zelanda, es decir, que se inscriban en un padrón para ese voto de pueblos originarios, y dependiendo de la cantidad de personas inscritas en ese padrón es cuántos escaños reservados tienes. Y después puedes distribuirlo a través de distintos mecanismos. Y lo segundo, con el tema de paridad de género, yo creo que es muy importante que esté lo más cercano a que haya paridad, pero hay distintos arreglos que se pueden hacer. Hay un arreglo ex post, que es lo que se aprobó, y se aprobó además en una fórmula, creo yo, equivocada, porque te dice que cada lista, si por ejemplo una lista elige 2, necesariamente esas 2 tienen que ser 1 y 1. Que no es lo mismo que además que se nos había dicho ese mismo día de debate, que el ajuste se iba a hacer en las listas menos votadas. Hoy día el sistema te arrastra a personas que tienen pocos votos. Sin embargo, lo que estaba proponiéndose era que esas personas que tenían pocos votos fueran reemplazadas por unos con menos, pero de sexo contrario, de manera de asegurar la paridad. Entonces ahí hay un problema sobre si uno cree o no cree en la voluntad soberana de las personas a la hora de votar. Siendo que tú tienes candidatos 50-50 y que tienes independientes que también pueden presentar sus propias listas sin las barreras artificiales que ponen los partidos a la participación de mujeres en lugares que son más, llamémoslo así, competitivos, que era parte del problema por lo cual nos llevaron a las cuotas. Entonces, una de las fórmulas que entiendo que se está proponiendo, al menos desde Chile Vamos, es que sean listas cerradas, y en esas listas cerradas tenga que ser esto que le han llamado cebra, ¿no? O sea, 1 y 1, hombre o mujer, y las 2 papeletas, que eran una papeleta hombre y una papeleta mujer, también ha perdido cierto peso porque hay experiencias que te muestran que esa doble papeleta causa mucho nulo. Porque tenés que votar por los 2, entonces hay personas que votan 2 de un sexo y entonces anulan las 2, digamos. Entonces hay un problema, pero la que más estaría consiguiéndose es la idea de listas cerradas en que van los sexos intercambiados y por tanto eso te asegura que haya una proporcionalidad casi. A mí siempre me ha impresionado esto que se da como tan seguro de que si que
que los nombres van intercambiados, habría más posibilidades de sacar hombres y mujeres de una igual proporción. Como lo que me impresiona es que, que te digo que no me impresiona para mal, me impresiona para bien. Hay, de hecho, numerosas situaciones en la vida cotidiana que se dan de esa manera. A ti te ponen en el supermercado los productos que más quieres que salgan, etcétera, a la altura de los ojos. Y los que son más secundarios te los ponen en la tarima de abajo. ¿Cachai? Y tú tienes un acceso rápido a aquellas cosas que son más de interés de que se vendan. Pero esta cosa que, si es que tú en vez de poner los nombres de todos, en cualquier forma, distribuido o desordenado, te da un resultado, pero que si los pones hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, te da otro, también es bien interesante como psicológicamente, sí, en términos yo quería agregar algo, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, porque lo que se aprobó, bueno, de partida, todos los sistemas electorales finalmente son cómo se traduce un bolsón de voto en escaños. Y ahí hay distintas soluciones. Están las listas cerradas, los sistemas proporcionales, de hecho, más puros, tienen efectivamente listas cerradas. Nosotros en Chile hemos tenido permanentemente un sistema de listas, pero con votación, digamos, personal, no por partido político. Yo creo que ese es uno de los primeros problemas que presenta la lista cerrada, o sea, cambiar la conducta del voto del ciudadano chileno, explicarle al país, con todo el descrédito que hoy día hay sobre los partidos políticos que van a tener que votar por un partido, ya yo creo que es algo bastante complejo para efecto de un proceso constituyente, donde además los partidos debiesen abrir los espacios también para que postule gente distinta, no que sea como una especie de reciclaje de rostros del pasado que no resultaron electos, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias. Y respecto al mecanismo que se aprobó, aquí lo que se aprobó fue un mecanismo que garantiza la paridad. ¿Y cómo lo garantiza? Con mecanismos de entrada y con mecanismos de salida. El mecanismo de entrada es el que establece esta lista cebra, que es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, al revés en este caso, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, porque se establece el requisito también que sean encabezadas por mujeres, y es un tema estadístico, o sea, estadísticamente las candidaturas que están en el primer lugar de la lista tienen más posibilidades de salir, y a la vez, como tienen más posibilidades de salir, también tienen más posibilidades de obtener financiamiento, que no es algo que está en la ley, pero es una consecuencia lógica de ir primero en una lista. Entonces eso ya va a aumentar las probabilidades de que la asamblea sea efectivamente, o la convención, sea efectivamente más paritaria o se acerque a la paridad. Y si eso no ocurre, si no hay paridad, pese a estos incentivos que se hicieron ex antes, entonces ex post, se establece un sistema de asignación paritaria de escaños. ¿Y por qué digo asignación paritaria de escaños? Porque, como dije al principio, los sistemas electorales son eso. Son cómo, de acuerdo a los votos que tienen las distintas fuerzas políticas, repartimos los escaños en función de las distintas proporcionalidades de los equilibrios de fuerza. Y en ese sentido, las fuerzas políticas tienen que estar proporcional representadas, pero también es en relación a el género. Y por eso que se establece que la asignación paritaria va a ser primero dentro del partido, luego dentro del pacto. Entonces, no quedó así. Es cierto que todos los sistemas electorales, no va a haber ninguno que va a dejar 100% satisfecho a nadie, porque todos tienen problemas, y más porque además, en particular en esta convención, ya sea mixta o 100% ciudadana, tiene un límite que es el número de escaños que tiene hoy día el Congreso. Si hubiésemos hecho una asamblea más grande, probablemente hubiésemos podido pensar en estos mecanismos de listas cerradas, porque hubiese tenido más posibilidades, porque van a elegir 2, 3 por partido, digamos. Entonces los partidos, si hacen lista cerrada, van a predeterminar ex ante quiénes van a formar parte de esta convención. Yo creo que en esto, para que le expliquemos a la gente que nos escucha, una lista cerrada significa que tú votas por la lista completa. Sí. Y una lista abierta significa que tú votas por un candidato en específico. Por candidatos individuales. Entonces, en la lista abierta, el que tú pongas que se encabece por una mujer y después siga un hombre y se termine también en los impares con una mujer, porque si la encabeza una mujer, lo termina también una mujer, que fue la propuesta nuestra, de hecho. 50%
hombres, 50% mujeres, encabezados por una mujer, y en los casos impares también terminados por una mujer, significa que en la práctica debiese haber un 53% de candidaturas de mujeres y 47% de hombres. Eso como candidatos. Como candidatos. Y en eso nosotros votamos a favor y nos parecía bien. Pero la fórmula de corrección de la votación popular ex post nos parece que hay que tener cuidado. Porque es distinto el que tú fijes un sistema DONT, que es el que hoy día nos rige, que arrastra candidatos dependiendo de la cantidad de votos de la lista, en que hoy día también se vota de alguna manera por el partido. La lógica del arrastre de hoy día es también porque votaste por ese partido. Giorgio Jackson, que saca 100.000 votos, hace que también salgas yo y tú Gonzalo. y Gonzalo. Y es porque se votó dentro de ese pacto, dentro de esa lista. Entonces es también de alguna manera un voto para ese mismo partido. Lo mismo que, bueno, y así todos los arrastres que se producen en distintos lugares. Entonces la fórmula que se aprobó es una que te dice, mira, si una lista, aun cuando los dos candidatos sacaran un 10%, en verdad no tiene que salir dos de 10% porque son los dos hombres, tiene que salir uno de 10% y el que le sigue puede tener un 0,5. Esa es la fórmula que salió. Que es una fórmula equivocada, a mi entender, de hacerlo porque agranda todavía más las diferencias o las brechas que hoy día existen de personas con poca representación, con poca votación. Sí, pero para mí el problema original de toda esta situación estriba en tratar de darle las características a esta elección de constituyentes de una elección ordinaria. Y ahí un error de base, porque esta es una elección excepcional, que probablemente no se va a repetir si es que las cosas salen bien en los próximos 100 años. Y por lo tanto, tú quieres conformar a los constituyentes de la manera más representativa posible. Ese es tu objetivo. Si tú lo dejas al azar de la decisión de cada cual, eventualmente puedes tener problemas de representatividad después. Por lo tanto, cuando se asoció al sistema normal de elecciones, a mí me parece que ahí no repararon en que iban a tener todos estos problemas de representatividad. Y cuando se hace, porque en el fondo lo que se acuerda ese día 15 de noviembre es que la elección de los constituyentes se va a hacer de acuerdo al sistema electoral que rige para las elecciones parlamentarias. Porque podríamos haber elegido otro, podríamos haber dicho se hace de acuerdo a la elección, por ejemplo, de concejales o a la elección de alcalde. El de los diputados. Hay distintas, tiene alguna diferencia, pero hay distintas fórmulas para hacer elecciones. El tema es que se optó por esa, pero también se advirtió esa misma noche que se le iban a tener que hacer correcciones a ese sistema, porque ese sistema tampoco podía garantizar una convención constitucional con todas las características que ella requiere. ¿O qué pasó? Se apagó la luz. Torrealba necesitaba darse a conocer que había llegado ya, entonces apagó la luz. Entonces, ya esa misma noche se advertía que iban a haber que hacerle modificaciones a el sistema proporcional en función, para que esto no fuera un espejo del Congreso, digamos, y tuviera mayores dotes de representación. Y por eso también es que se le están haciendo estas modificaciones a propósito de los escaños reservados, que a mí me encantaría que existieran también en el Parlamento, pero no existen. Pero para esta constituyente entiendo que hay voluntad al menos de poder buscar una fórmula en que asegure la participación de los pueblos originarios y también de darles mejores condiciones a los independientes para que puedan postular. En igualdad de condiciones yo creo que es mucho decirlo, porque nunca va a ser en igualdad de condiciones cuando tú tienes detrás un partido político, cuando eres independiente, pero sí a lo menos con condiciones óptimas de electividad. Oye, yo creo, tomar una cosa que estabas diciendo tú, en el fondo, ¿esta es una elección particular? Por supuesto que sí. ¿Tiene que ser exactamente igual que el Congreso? No. Precisamente es por eso que nosotros nos hemos abierto a que haya escaños reservados para pueblos originarios, el que tengamos un mecanismo distinto que el que propuso la presidenta Bachelet de cuotas de entrada, que se llaman estas, que hoy día es 60-40 para el caso de los diputados y senadores, y que ahora tendría que ser distinto. Entonces, por eso mismo que se puede justificar el que hayan listas cerradas. Porque además los independientes también van a poder presentar sus propias listas cerradas. Entonces no es que solo quede esto en poder, comillas, de los partidos. Ahora, es cierto, los partidos hoy día han estado durante mucho rato, en todo caso, en el suelo. Entonces, hacer la campaña como por el... Vota por el partido. Claro, vota por el partido... va a terminar siendo igual un mix de vota por la persona que está dentro de esto, pero para que salga, tiene que esa misma lista tiene que sacar, no sé, si están en los primeros 3, 4, 5, son los que tienen más opciones de salir, obviamente. Otra fórmula era hacer listas nacionales.
Sí. Que ya no... Era la propuesta de la UDI. Claro, que una alternativa puede hacer listas nacionales precisamente porque... Lo que dijo. No, sí, está bien. Y Era está la bien. UDI. Aprobó Hasta hasta la UDI. No, era la propuesta de la UDI. UDI. No, y está bien, porque la Constitución no es una Constitución regional, no es una Constitución distrital, es por definición nacional. Entonces también tiene una lógica el que puedas hacer listas nacionales. Bueno, y así hay distintas fórmulas, todos tienen sus bemoles, por supuesto, todo también saca su calculadora en la mano para ver cuál es la que más les conviene o no. Un ejemplo sobre los independientes. Cuando llegó a votarse en la sala, la exigencia que se le ponía a las candidaturas independientes, se le exigía, decía el texto que se puso en la sala en votación, el 0,2% de las firmas de la última elección. O sea, 0,2% tenía que conseguir cada independiente para poder inscribirse como candidato, con un tope por si hacía una lista de independientes. Y eso se puso en votación con una indicación que lo subía de 0,2 a 0,4, es decir, aumentarlo al doble. Y eso se aprobó, po. Sí. Yo perdí, pero se aprobó. Se aprobó porque ciento y tantos diputados votaron por subirle ese estándar a los independientes. Hacer más difícil que se hacerlo más inscribiera difícil. un Entonces, independiente. bueno, a mí me interesaba que hubiesen más. Pero también, no, todos sacan sus propios cálculos y dicen, no, mira, nos conviene, los de derecha que se organizan por allá, los de acá, los emprendedores, los de izquierda, la mesa de unidad social, lo que fuese. Entonces, bueno, terminó con subirle el estándar. A mí me gustaría que nosotros... ¿Cuánto es 0,4% más o menos? Depende del distrito. Depende del distrito. Depende de cada distrito. Ponte en tu distrito, ¿cuánto es? Son como 500 firmas. 500 firmas. Es del padrón el 0, No, Jaime, no, el más. El 0,4 de los que votaron. De los que votaron, ¿no? Claro, que es del pero eso es por candidato. Es por candidato con un Por tope candidato de con un tope. la lista. 1,5. El de nosotros votaron cerca de 400.000 personas. Claro. El 0,4 de eso. Saca la cuenta. ¿Quién es bueno para las matemáticas? Yo no. 0,4 de 500.000, 2.000. 2.000 firmas por candidato. ¿Qué es el equivalente más o menos a una elección de concejal? Con notario. Claro. O sea, es difícil hacerlo. Es difícil de hacerlo, entre otras cosas porque el independiente, llamémoslo así, se tiene que hacer notar, po. No, pero además tiene un tope por lista, que creo que era el 1,5, cuando se constituye una lista completa, que tiene un tope por lista. Entonces, para que, por ejemplo, si son... Porque las candidaturas pueden ser el N+1, es decir, la cantidad que se elige más un candidato. Por ejemplo, en el distrito 10, que representamos con... 8 más... Son 9. Claro, con Sebastián, nosotros somos 8 diputados, por lo tanto las listas podían ser hasta de 9 candidatos. Entonces, en ese contexto, el máximo de lista, o sea, no tendría que todos juntar el 0,4 si es que juntos pueden lograr un número mayor. Ahora, hay algo que está pendiente con respecto a lo que votamos sobre la constituyente, porque en una de las votaciones, en todas las que adicionales al acuerdo del 15, todas se fueron al Tribunal Constitucional, hubo reserva de constitucionalidad. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional se tiene que manifestar con respecto a esa reserva de constitucionalidad. No sé si el Tribunal Constitucional ya está trabajando aceleradamente. ¿Sobre la reforma, ese tú? Sí. Del capítulo 15. Para llegar O los transitorios. sobre los transitorios, porque en el fondo lo que decían era, como es reforma a la Constitución, tiene que ser 2/3. Ese fue el argumento de la reserva de constitucionalidad. No era 4/7. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tiene que acelerar sus procesos de deliberación para que vamos a llegar al 26 de abril. Hay una cuestión que va a ser interesante. Está eso. pendiente. Como decía la Jimena Sandón, ojalá que se atrevan. Pues, a ver cómo Sí, es que eso es, porque una constitución que está cuestionada con un tribunal que tiene facultades constitucionales que además está cuestionado, entonces que además se pronuncia sobre la reforma que sobre la que es incumbente, digamos. O sea, el Tribunal Constitucional es parte de las Pero sí, yo creo que es un poquito cosas distinto. que hay que cambiar de justamente es un poquito esta distinto porque lo que podría referirse con respecto al quórum, pero no en el contenido mismo, porque en el contenido mismo las reformas constitucionales son parte de lo que pueden hacer, claro, obviamente, pero tú podías hacer un gol de chilena, de media cancha, de rebote, y es un gol muy igual. Difícil, o sea. muy difícil, porque existe los congresos son asambleas constituyentes. Esos son. Tienen son de la constituyente derivada, digamos, del ciudadano y son legislativas y constituyentes, pues. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer una distinta. Pero esos son los congresos y esa es la razón por la cual a mí me gusta la fórmula mixta, porque yo no creo que el Congreso sea ilegítimo en su facultad constituyente.
Yo tampoco soy de los que cree que uno tiene que estar haciendo harakiri todos los días, diciéndole a las personas que en verdad, que nos eligieron, digamos, hace poco tiempo atrás, de que en verdad no, ya no somos representativos de nadie. No, sorry, pero bueno, algunos podrán sentir eso, yo no lo siento. Entonces, por eso mismo es que esa facultad constituyente implica que pudimos cambiar la Constitución. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacerlo también después y que hay que crear una nueva, digamos? Me parece que es legítimo tener esa posición. Y no veo que cuál parte sea inconstitucional. Porque como estás cambiando un artículo, un capítulo completo, para cambiar toda la Constitución, no hace quiebre con otras reglas constitucionales, ¿entiende? Entonces, no sé, hay un juego ahí. Lo único que podría decir es que, oiga, debió haber sido 2/3 en vez de 3/5. Claro, pero pasa que con 2/3, por ejemplo, paridad no salía. Por ejemplo. Claro. Con 2/3, no sé si pueblo originario salía. Salió medio, bueno, pero le falta todavía. Pero están en discusión todavía en el Senado, entonces todavía. Pero lo que voy es que todavía queda una pega por hacer, o sea, le queda pega al Tribunal Constitucional de manifestarse en el fondo de ese requerimiento de constitucionalidad. ¿Quién hizo el requerimiento? No, o sea, hicieron solamente la objeción levantando la mano, pero todavía no ha terminado porque tiene que pasar por el Senado y después tiene que volver a pasar por la Cámara en tercer trámite. Claro, o sea que todavía el falta. Tribunal Constitucional, si quisiera, podría pronunciarse sin que nadie se lo pregunte, y también el requerimiento se puede presentar en cualquier estado de la tramitación. Así se hizo con unos tratados, creo, hace poquito, sobre el TLC. Se hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional. ¿TLC o el TPP-11? El TPP-11, perdón. Sí. Sobre el TPP-11 se hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional. De la votación. Antes de la votación. Claro, pero era sobre el quórum también. Claro. Sobre el quórum, que es justamente la discusión que está dando ahora. Se puede manifestar sobre algo que no haya sido votado. No, pero por el quórum sí. Ya, pero al final aquí tenemos un tema que al margen de las cosas que se van a definir en casos particulares, y me refiero a la paridad de género, pueblos originarios e independientes, que eventualmente pueden encontrarse una fórmula, el país va a estar en situación de competencia, llamémoslo así, de contienda, te lo pongo de alguna manera, entre un apruebo y un rechazo y las cosas. Y lo que se viene encima, hoy día se avisora, pero se avisora, a mi modo de ver, brutalmente mal, porque tú vas a generar condiciones comunicativas a través de redes sociales, sin duda, para intentar impedir aquello que no quieres que suceda. Si es que tú no quieres que haya un proceso constituyente y que haya una nueva constitución, vas a actuar en ese sentido. Y si es que tú quieres que haya, vas a actuar en ese sentido también. Y por lo tanto se va a dar un cruce de fuerte, permanente, de posiciones que tienen instrumentos de, si tú quieres, o hramientas de argumentación que van a estar dadas por la realidad cotidiana. Entonces tú tomas cualquier evento y lo traduces a tu posición para intentar oponerte o para intentar favorecer una situación. Y es muy brutal eso cuando tú tienes redes sociales que te permiten a ti decir cualquier cosa. Sí, pues lo conversamos el fin de semana con un grupo de personas de que mientras más hechos violentos hayan durante marzo, abril, acercándose al plebiscito, las probabilidades de que el no aumente su votación va a ser más alta. Si que eso fuera una ecuación correcta, yo estaría tremendamente preocupado de qué tanto puede intervenir aquellos que necesitan ese tipo de hechos violentos para aumentar su posibilidad. ¿Cómo tú construyes esa conclusión? No, yo creo que tienes razón, porque la haces hoy día. Pero ¿cómo construyes a través de lo siguiente. Vamos a construir una nueva constitución, ¿con qué? ¿Con una pistola en la cabeza? Claro, básicamente lo que te está tratando de decir Sebastián. Me está tratando de convencer. Sí, no, es la misma lógica de cuando tú básicamente inviertes en términos comunicacionales en meter miedo. ¿Por qué razón la persona que se asusta termina favoreciendo a aquellos que te pueden proteger, que tienen el monopolio de las armas o tienen la institucionalidad? Bueno, porque tú te asustas. Si es que efectivamente tú haces una campaña donde todo está mirado sobre la base de la amenaza que se viene desde que la Asamblea Constituyente va a estar durante 2 años, no va a haber ley, esto va a ser un pueblo del oeste donde el que dispara más rápido es el que gana.
O Claro, algo más ese sencillo y cupo, práctico, ese cupo Fernando. Por eso es importante informar bien. Por No, pero supuesto. déjame que la citar algo Asamblea más práctico. tiene un mandato específico, que genera una nueva constitución, que aquí no se suspenden las instituciones, esto no va a caer de institucionalidad. Pero Natalia, pero convengamos que eso en un contexto un contexto de competencia política argumental permanente. Vas a tener todas las cosas van a ser interpretadas para una cosa y para otra No, cosa. pero yo te quería decir una cosa más sencilla. El orden público es esencial para que pueda haber un proceso democrático. Esencial. Entonces, hoy día que se está haciendo la PSU, hay muchos que ponen ojos en cómo se resuelva el tema de la PSU para ver si es que hay garantía o no para luego hacer un plebiscito. Porque si un grupo como la ACES, con el fascismo que recurren de manera permanente, con su violencia, con su agresividad, detienen que jóvenes puedan hacer una prueba, entonces lo que te dicen muchas personas, de derecha especialmente, dicen, oye, ¿y qué garantías tenemos entonces de que el plebiscito no vaya a pasar lo mismo? O que si gana entonces una convención no mixta, entonces vaya a ocurrir exactamente eso adentro de esa convención. O la lógica que vimos el otro día en el Parlamento, donde algunos asesores y otros que traen unos partidos, en este caso el Partido Comunista, los traen arriba para insultar, agredir en los pasillos y agredir a los diputados que piensan una u otra cosa distinto que ellos. Por lo tanto, es bastante razonable en el fondo. Obvio. Entonces, la lógica de querer cooptar por la violencia y la fuerza es la mejor campaña del no. Por lejos. O sea, que mientras más haces, más campaña del no. Mientras más Florencia Lago, más campaña del no. Entonces, mientras más Guido Girardi al final de la votación del cambio del capítulo 15 diciendo se acabó el derecho de propiedad, se acabó el derecho de agua, se acabó más campaña del no. Entonces yo les pido por aquellos que somos de centro derecha, que queremos votar por el sí. Debieran estar tranquilos entonces, ¿no? No. No debieran oponerse a nada. Pues. No, porque al contrario, porque tanto Sebastián como yo estamos por el apruebo, pero por supuesto con ciertas garantías básicas y mínimas. Po. Entonces, lo que a mí me problema es el silencio de buena parte de la oposición, por ejemplo, sobre lo que hoy día se la hace, esa amenaza. Claro. Por ejemplo, sobre esa hipocresía de decir, oye, el gobierno tiene que ser mucho más duro, no más duro, dicen tiene que controlar el orden público, pero nunca te dicen a través de qué mecanismo. Claro. Entonces, ese es un problema que hoy día estamos viendo. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera. Por ejemplo, lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general. Y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar, casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de la elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a aumentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al tiro. Y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados
son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Yo ayer tiré en una conversación un grupo más o menos grande, así estaban discutiendo políticamente, y yo, cuando son grupos amigos que son de otra área, trato de no meterme mucho, y de repente ya estaban discutiendo cosas bien, y dije, oye, pero ustedes no se han puesto a pensar que en una de esas todo eso dura lo que dure la decisión de Irán y Estados Unidos de continuar con el planeta, güey. Y de repente se rieron mucho, y como de repente dijeron, oye, es verdad. Puede ser. Claro, las guerras actuales no han sido testeadas en términos de dimensiones gigantescas, siempre han sido focalizadas aquí y allá, pero en términos de setearme una cosa mayor, con armas nucleares por todos lados y con situaciones de una crispación gigantesca, porque esto que estamos viviendo en Chile lo están viviendo montones de países en términos de una situación muy tensa, con temperaturas récord. Entonces tú tienes condimentos que eventualmente pueden dejar chiquititos todas las discusiones locales. Sí, hubo un titular que salió el fin de semana de un medio que no me acuerdo cuál era, creo que era El País, que decía, en un minuto cambió el 2020. Que hablaba en el fondo de lo que había pasado del asesinato de Soleimani. De Soleimani. Sí. Claro, y esa cuestión puede traer, esa sola decisión puede traer quizá la explosión de otros conflictos y otras situaciones, porque como decís tú, Chile no es el único país del mundo que está viviendo inestabilidad. Y por lo tanto hay que tener cuidado y estar mirando con lo que esté pasando con Estados Unidos y Irán, porque es complejo, justo hoy día, y además que en la mitad de las elecciones de Estados Unidos, que probablemente Mr. Trump vaya exacerbando ese discurso y no reculando, por lo tanto se nos puede complejizar el panorama. No, yo decía que justo hoy día el Irán se puso un días de duelo. Sí, hasta mañana. Hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, pasa por el cambio horario, digamos. Pero mañana ya claro. Está bien. Con lo cual, puede ser que hoy sepamos alguna acción que quiera hacer Irán. Antes, cuando tuvo un problema también con Estados Unidos, a raíz de la guerra de Kuwait, lo que hizo fue bombardear se me acaba de olvidar, Israel. Entonces, lo que hizo Irán fue amenazar a Israel. ¿Para qué? Porque Israel entonces le dijo a Estados Unidos, o ustedes lo detienen, o nosotros vamos a actuar de una manera distinta como lo harían ustedes. Y entonces Estados Unidos tuvo que decir, ya, calmemos la cuestión. Entonces, obviamente el Medio Oriente es un polvorín, por miles de razones. Y esto, a diferencia de las veces anteriores en donde Estados Unidos había hecho algún ataque a algún lugar, los presidentes de Estados Unidos se quedaban callados. Este no lo hizo. Y salió al tiro así como, ven, lo deberíamos haber hecho mucho antes y vamos a hacerlo mucho más y tengo 52 puestos. Entonces como que triplicó la apuesta. Lo cual obviamente sube mucho el nivel de tensión, cosa que también hizo, acuérdense, en el pasado con Corea del Norte. Sí, claro. Bueno, la forma de negociación de Mr. Trump. Trump echa la foca siempre, la echa por Twitter, y uno no sabe después qué es lo que está pasando en otra parte. Pero claro, a uno mismo, desde acá lejos, le llama la atención y la fragilidad también del mundo, como dices tú, porque claro, puede ser que en 2 tweets efectivamente te deje la embarrada a tal nivel que ya... Yo el otro día pensaba... que todos los demás conflictos pasen a ser muy pequeños al lado. No, yo pensaba hace 2 o 3 días atrás, conversando con los amigos, que una cosa como el asesinato del archiduque Francisco Fernando, apito de... Que detona la Segunda Guerra Mundial. Que detona la primera. Claro, que a partir de ese momento tú generas una explosión gigantesca, una espiral de situaciones que no se pueden resolver y que finalmente terminan en la Primera Guerra Mundial. Tú tienes
la pelea por el fútbol entre Nicaragua y El Salvador, Honduras, El Salvador, no me acuerdo, que también en un partido de fútbol se arma la crema, pero estaban las cosas medio crispadas y se van a los balazos. Por lo tanto, nosotros somos una generación, y me incluyo, o sea, estoy hablando de los últimos 60 años, una generación que es posterior a tener conflictos mayores que los focalizados indistintamente. Era Kosovo, era Vietnam, era el Medio Oriente, siempre circunscrito a 2 o 3 países, pero no había lo que se podría llamar un conflicto global grande a la usanza de las Primera y Segunda Guerras Mundiales. Y probablemente pensamos de que eso es la forma sensata, tradicional, en que la gente no va a querer destruir su mundo. Y yo digo, ¿por qué no? No, porque más hoy día es distinto que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran en el campo. O sea, que tú veías a fuerzas que batallaban físicamente unas con otras. Eso, sí. Hoy día es radicalmente distinto. O sea, ya la misma Guerra Fría ya la empezó a cambiar, que era más de amenaza, más de yo tengo estos cohetes, yo tengo esta otra cosa allá, y entonces no, yo lo mando a la luna antes que tú, porque en verdad tengo la tecnología. Pero hoy día es distinto, po. Hoy día es de hackers, hoy día es nuclear, hoy día es otro tipo de guerra que para todos también es una incertidumbre gigantesca. Tú no sabes cuánto es bluff y cuánto es verdad. Claro. Entonces eso lo hace también más con complejo. Con la lógica además de un presidente, en el caso de Estados Unidos, que ha vuelto a esa como tradición americana de ser el sheriff del mundo. El sheriff del mundo. En todos los espacios. Acuérdate que Chile está en el corazón de Estados Unidos. Se regaló una bandera que lo probó. Y eso lo demuestra, por ejemplo, las focas entre los chinos y Estados Unidos por acuerdo comercial. Se demuestra con la presión que le metió Estados Unidos a todos los países para que no firmaran el artículo 6 de la COP25. Y ahora se demuestra con esto. ¿Sabes? Tipo, creen y sienten de que son, como dicen los argentinos, los intereses de Estados Unidos son los intereses del planeta. Y yo le agregaría un pelo. Y probablemente con un presidente como el que tienen ahora, eso es bastante más peligroso que y un pelo a la sopa es que pareciera ser que Donald Trump está disponible para todo. O sea, eso también yo creo que genera mucho mayor incertidumbre, porque uno dice, ¿dónde para este tipo? O sea, no pareciera no tener límites. Y cualquier medio le sirve para su fin. Cualquier medio le sirve, y cualquier aliado incluso. Entonces, ahora, casi todos los presidentes en los últimos 45, 50 años han tenido o han iniciado actividades bélicas contra otros. Muchos de ellos en épocas que son de reelecciones. Ahora está con la acusación constitucional. Y además tiene una acusación constitucional. La acusación constitucional que se iba a ver contra Bill Clinton se pospuso como 6 meses por el bombardeo que él hizo de unas situaciones en Siria. Porque él entendió en ese momento que, oye, el país se te aglutina en situación de situación bélica. Es un país extraordinariamente violento y muy armado y que ha tenido presencia en prácticamente todas. Contrariamente a eso, fíjate, Trump hasta ahora no había hecho prácticamente nada, salvo hasta el asesinato de Soleimani en términos directos. Ahora, el impeachment de Trump en el Senado no corre mucho riesgo. Teóricamente no tiene los 2 tercios que se necesitan. Pero está la reelección. Bueno, por eso está la reelección. No, me gustó de popularidad, po. Eso es eso. O sea, claro, es verdad. La acusación no va a seguir, pero es distinto. Pero lo que voy es que si tú lo ves desde el punto de vista de la popularidad, demuestra la personalidad de Trump, porque la popularidad de Trump está arriba. O sea, activar una guerra para crecer más en popularidad es bastante demencial. Sí, pero lo que pasa es que tú necesitas, y yo contaba en la mañana sobre un chiste que ha circulado por Twitter, donde se ven 2 soldados estadounidenses que están a punto de lanzarse en paracaídas sobre un país abajo, y le dice, así que esta es tu primera reelección, le dice. Y dice, claro, porque los tipos saben que en algún momento dado, eventualmente en este tipo de época, se utiliza malamente la variable de la guerra o la amenaza de la guerra para generar condiciones que eventualmente permitan
un alza en el liderazgo de quien postula la reelección. Y especialmente cruzado, como dices tú, por las características personales de Trump, que a mí me acuerda siempre a esa escena de, si no me equivoco, Wall Street 2, en donde se acerca el tipo que está aprendiendo de Gordon Gekko y le dice, oye, ¿cuánto es suficiente? Y Gordon Gekko lo mira y le dice, más. Entonces es un poquito parecido a eso. O sea, ¿cuánto más popularidad tengo? 40, bueno, ok, lleguemos a 80. Claro. Por lo tanto, invadamos un país y hagamos una guerra. Bueno, es posible en el caso de Trump. Sí, ahora eso ya tiene sus repercusiones y probablemente lo vamos a sentir acá en términos del precio del petróleo, sí, y del cobre, y la caída del cobre. Sube el dólar, baja el cobre. Sí, sube el dólar, baja el cobre. Y por lo tanto lo vamos a tener. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros países grandotes? Con China, con Rusia que está y apoyado a Irán, con lo que siempre me da mucha risa en Twitter, porque cada vez que Rusia aparece como contradictor de Estados Unidos, como que se acrecienta en muchos que Rusia sigue siendo la Unión Soviética. Se dice, lo que pasa es que los comunistas rusos... Alguien dijo la otra en un programa de radio eso. Claro, los comunistas rusos son los que han y resulta que esta dirigencia no tiene nada de izquierda. No, son ellos, ¿no? Son ellos, son nacionalistas. Full. Son full nacionalistas. O sea, José Antonio Kast debiera adorar a Putin y lo que Putin hizo de recuperar el sentido de este imperio ruso que potencialmente podía venir. Son muy nacionalistas, muy conservadores, digamos. Sí, claro. Pero son superpoderes y cuando está el despliegue puesto arriba de la mesa, los superpoderes se pronuncian. Sí. No, y digamos, o sea, la guerra comercial, de alguna manera, no es que sea también una guerra militar, pero tiene también de trasfondo el poderío militar. O sea, China... Tiene más lógica de guerra fría en el fondo. Obvio, China hace rato que dice, yo soy el nuevo imperialismo y soy el único que le puede competir a Estados Unidos y por eso voy y financio a aquellos países que están quebrados para después cobrarles la cuenta. Y lo ha hecho con varios. Entonces algunos dicen, no, sí, oye, yo te doy fondos para hacer obras de infraestructura que tú necesitas mucho, ¿cierto? Entonces ya te los ofrezco y después los deja colgados porque obviamente le den toda la plata a ellos. Entonces ese método chino, además, supuestamente vendible al mundo en que ellos tienen un país, dos sistemas, y está claro que cuando el sistema segundo, Hong Kong, quiere que haya democracia, lo que hace es aplastarlo, y por algo en Taiwán, que aunque parezca raro esta conexión que estoy haciendo, Taiwán tenía elecciones, o sea, la va a tener ahora, en donde iba perdiendo la actual presidenta, que era del Partido Liberal, que era más bien independentista. Iba perdiendo porque no le estaba yendo bien con la estrategia a Hong Kong hasta hace 6 meses atrás cuando empezaron las protestas, y hoy día ella subió su popularidad de 40 a 80. Porque la tesis de un país, dos sistemas simplemente fracasó en el momento que China no acepta que haya democracia en otra parte. No acepta que no tengan el control completo y total, y aquí sí, de los comunistas. Entonces, cuando esa fórmula la quieren... Sí, que China sí sigue siendo comunista. Sí, pues China sí que sí. Pero que se separaron además después de Mao de la lógica, además de la lógica rusa, o siquiera de la Unión Soviética. Entonces, obviamente eso afecta, y afecta con Rusia, y afecta con Irán, y afecta con Estados Unidos. Pero de nuevo, siempre el jugador principal en eso sigue siendo Estados Unidos. Y las otras potencias que antes ponían cierta calma, o que ponían paños fríos, como era el Reino Unido, como era Francia, como era Canadá y otro, Alemania, hoy día están callados, digamos. Yo al menos no lo he escuchado en este conflicto, más allá de decir, oye, se está elevando el nivel de tensión hasta un punto que puede ser insoportable. Ya, pero ¿qué significa eso? Es que entre otras cosas, además, Europa tiene una dificultad para trabajar unido cuando tú tienes a uno de los principales países que se te está yendo ahora, dentro de un rato nomás. No va a poner plata, ni va a poner recursos, ni va a poner militares detrás de la Unión Europea. Y con los problemas que tiene, Francia también tiene unos problemas no menores que tiene que solucionar. No sé si le da para estar metido en una cuasi guerra o empezar a generar alianzas militares. Está complejo el panorama internacional. Es como binominal, como decía. Claro, es binominal. No, pero volvió la lógica que uno pretendía, o al menos en los últimos 5 años había como
como olvidado de que el mundo fuera más globalizado y que finalmente los grandes imperialismos como que desaparecieran, pero esta lógica que se está dando ahora están demostrando, quién es el que tiene... Están concentrándose por las cosas. Están empezando a concentrarse de nuevo. Y eso es peligroso para todos los países, porque si Irán entra en una guerra con Estados Unidos, aquí en Sudamérica, ¿cuál va a ser la posición de Venezuela con respecto a eso? ¿O cuál va a ser la posición de Argentina? Yo tengo mis dudas. No. Venezuela siempre ha apoyado a Irán, en eso no hay ninguna duda. Sé. Pero yo tengo mis dudas porque la guerra va a beneficiar a Venezuela en términos de petróleo. Pero bueno, se va a complejizar y eso hace también aún más complejo todo lo que nos está pasando a nosotros. En el sentido de que aumenta la incertidumbre de lo que podría pasar en Chile, sobre todo si tienes un proceso constituyente una guerra activa, una guerra, con la baja del cobre mundial te altera todas las prioridades. Te altera todas las prioridades en cualquier parte del mundo y en cualquier situación que estás te altera las prioridades, y por eso hay mucha gente que a veces considera que las guerras son útiles, porque mejoran sus posiciones relativas, claro. O sea, por de pronto se iría a la agenda de cambio climático, que es una agenda urgente. Ahí tienes una agenda urgente que la pospones de inmediato. Se olvida. Si es que tú tienes planes para, generar una serie de inversiones en energías renovables no convencionales, todo eso se traslada a cuando terminen Así es. El conflicto. Oye, y a propósito, en Australia, ¿han visto las imágenes de los incendios de Australia? Hay una satelital que muestra todos los incendios de Australia ahora de noche. Que es brutal. O sea, todo el borde de Australia, todo prendido. Es salvaje, pero han tenido, ojo, aquí yo creo que no creo que vayamos a llegar a los 52 grados que hubo en un momento dado. No. Pero vamos a tener temperaturas. Sí, tenemos para el 19, ahí ya está pronosticado. O sea, lo que se puede pronosticar ya a cada 15 días hay cerca de 36, 37 para el 19. Y esa semana va a ser muy caliente, digamos, en temperatura. Pero yo siento de que se ha administrado hasta el momento los incendios que hemos tenido, se han administrado de buena forma. Lo mismo se hizo en el verano pasado. El verano pasado se quemaron 71.000 hectáreas. Pero el verano anterior, que fue el último gobierno de la presidenta Bachelet, se quemaron 500.000 hectáreas, que fue el año del Luchín y todos esos aviones supertanker. Fue brutal. O sea, y yo creo que todavía no llegamos a un... ¿Y tienes la información de cuán seco había sido ese verano con respecto a este? Porque entiendo que este es más seco que los anteriores. Sí, es más seco, es menos caluroso, pero es más seco porque lleváis mucho tiempo sin lluvia, pero lo que le pasó al gobierno de la presidenta Bachelet es que los pilló mal preparados. Lo que está pasando ahora es que el gobierno tomó iniciativas antes y esperemos de que sigan funcionando, porque la verdad que los eventos graves todavía no pasan y las temperaturas más altas todavía no llegan. Así que ojalá tocar madera para que siga funcionando. Sí, yo veo las imágenes en Australia y son una cosa feroz, porque además tú decís cómo se para eso. Muy complejo. Porque tiene que empezar a llover. Claro, algo tiene que pasar, porque tú tienes que talar de manera de hacer barricada, digamos, de la propia madera para que corte el fuego, o sea, cortafuegos que se llaman. Claro. Pero es una magnitud imposible. O sea, claro, es como cuando se quemaba el Amazonas. Tú decís, bueno, ¿y cómo se para eso? Claro, tenés que ir botando otros árboles de manera de que se detengan en alguna parte. Pero si tenéis mucho viento, que es lo que pasa en Australia, está muy seco, está con un calor de 50 y tantos grados, pucha. Impide hacer todas las gestiones para poder hacer eso. Sí, va a estar complejo, pero ojalá que acá en Chile... Oye, y a propósito, tú que estás metido en eso y les pregunto a ustedes tres, el TPP-11... Tiene que votarse en el Senado todavía. Sí, pero se está posponiendo esa votación desde hace cuánto tiempo. Lo que he escuchado yo del presidente del Senado y del presidente de la Comisión también es que no se va a poner en tabla. O sea, está ahí en lista espera ad eternum hasta que haya mejores condiciones para poder hacerlo. Sí. O sea, entiendo y estoy de acuerdo en que mientras no se discuta lo que va a ser el nuevo proceso constituyente, el TPP-11 queda lista 2 todavía. Podríamos hacer lo mismo con los gobernadores.
Esa es la obsesión que tiene con tratar de parar los gobernadores. Entonces, ¿qué va la cuestión? Pero ahí no hay una postura unitaria tampoco en Renovación Nacional. No, porque para nada. Paulina Núñez ha liderado. No hay ningún partido que tenga una postura unitaria sobre eso. Nosotros sí, nosotros creemos que hay que hacerla. Y hay que hacerla con las mejores condiciones posibles. Pero hay que hacerla, porque si no, seguir postergando ad eternum la elección de gobernadores regionales es seguir relegando también a las regiones. Sí, pero yo estoy obsesionado con este tema, pero pasa que la lógica de haber creado los gobernadores para generar descentralización es al menos errónea, porque finalmente el elegir un cargo político no te asegura descentralización de verdad. No, tienes que dotar de recursos. Y luego, como los creas en la ley, con los pocos recursos que administras, 5%, más las pocas facultades que tiene, que falta un proceso que le traspasen algunas facultades, que quedó trunco antes del 18 de octubre. Pero ahora además, con un probable cambio constitucional, yo digo probable porque el Tribunal Constitucional tiene que hablar y no sé si llegamos a abril. Bueno, con un probable cambio constitucional, bueno, ¿dónde van a calzar estos gobernadores? Si se lleva la lógica de la hoja en blanco, bueno, sí, metámoslo, pero como no hay una hoja en blanco, bueno, ¿cómo van a calzar estos caballeros en la futura constitución de nuestro país? Y finalmente, la elección de los gobernadores, solamente la elección, le cuesta a Chile 18.000 millones de pesos en transferencias. Y luego la operación de esas gobernaciones tiene del orden de 10.000 millones de pesos por región al año. Eso multiplícalo por 4 y la cantidad de plata y duplicación de funciones y bla, 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 bla. Bueno, veamos de qué van a servir los gobernadores luego que tengan que salir a hacer campaña. Van a prometer estadios, caminos, luminaria y no van a poder cumplir nada. Y por lo tanto la brecha entre la ciudadanía y la clase política va a ser aún más amplia. Entonces yo recomiendo, dadas esas razones, que la suspendamos y que la repensemos nuevamente para ver cómo lo podemos hacer mejor. Ahora, lo que yo sí creo que es un punto no menor es la cantidad de elecciones que vamos a tener en octubre del próximo año. O sea, la cantidad de papeletas que va a tener que tener la gente en las urnas. Porque además yo creo y espero que así sea, que va a ser una elección mucho más masiva que las elecciones anteriores. O sea, ya el plebiscito va a ser una elección con mayor participación, es lo que todos vaticinan, así lo indican las cifras de los cambios de domicilio en el CERVEL y las propias encuestas también de opinión que se han recabado sobre la materia. Pero además la elección de octubre, que se eligen varios representantes, porque están los alcaldes, los concejales, los constituyentes y, en el caso que se realice, los gobernadores. O sea, son 4 elecciones, de 4 papeletas distintas. Nosotros somos, Natalia, súper regalones. Yo fíjate que hay países que tienen como 5 o 6 decisiones distintas que se toman en el día de una elección. Las elecciones generales, sí. Elecciones generales. Y la razón es absolutamente razonable. La razón es un tema de costo. Exacto, aprovechemos que están en estas elecciones presidenciales todos acá para que, por ejemplo, los estados, cuando son países federales, ponen un lote de cosas internas de cada estado. Y tú te demoras, en vez de votar 1 minuto, te demoras en votar 5 minutos o 6 minutos. Y nadie siente de que, oye... Los counties en Estados Unidos lo hacen siempre. Claro, no, sí, por eso hay que reeducar nuestras propias costumbres. Es un acto mucho más pleno de democracia el que te pregunten más cosas que te pregunten menos. Sí, no estoy diciendo que sea malo, pero sí creo que va a requerir un trabajo importante. Una mejor logística. Claro, eso sí, hacer una buena logística. Logística y también por parte de la ciudadanía. Yo creo que nunca antes en todos estos años, al menos desde que yo tengo memoria, había tanto interés tampoco por lo que está pasando a nivel político. Entonces espero también que haya un interés mayor en conocer a los distintos candidatos, porque van a haber hartos candidatos y candidatas. Yo lo he dicho hartas veces, pero de hecho la cantidad de gallos que empezaron a tuitear, pero vueltos locos en redes sociales. Sí, yo conozco uno. Yo conozco varios que no habían tuiteado nada y que de pronto están desplegados con opinión de todo, fantástico. Yo creo que genuinamente esas personas tienen interés. Incluso se están hablando algunos tuiteros influyentes que se están ahora recomendando como presidenciables.
Sí, bueno, pero eso siempre hay presidenciables también dentro del Twitter. Ustedes partieron con esa causa, ¿no? Nosotros partimos. Nosotros vinimos acá. Sí, aquí mismo vinimos a... Así que ten cuidado. Claro, tenemos que ir. Jaime Belolio, Sebastián Torrealba, Nati Castillo, gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muy buen lunes. Muchas gracias. Thank you. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave, me escucha.